Buen día a todos y a todas. En este vídeo voy a explicar brevemente el algoritmo de soporte vital básico pediátrico. En esta primera diapositiva tenemos un resumen de los pasos del algoritmo. Voy a comentarlos brevemente para después hacer una explicación un poquito más pormenorizada de algunas de sus partes. En la evaluación de emergencia hay que verificar si la víctima está en riesgo vital. En este caso, si estaría en situación de parada cardiorrespiratoria. Para esto hay que ver inicialmente si tiene o no consciencia, si responde a una serie de estímulos que vamos a comprobar. Si esto no es así, si la víctima no responde a estos estímulos, asumimos que está inconsciente. Lo que nos dice el algoritmo es que en este punto tenemos que pedir ayuda, gritar pidiendo ayuda a cualquier persona que nos pudiera echar una mano. El siguiente paso es ver si respira, si existe una respiración normal. Para esto tenemos que realizar una apertura de la vía aérea, que veremos que en población pediátrica es un poco diferente de cómo se realiza en población adulta. Si verificamos que la persona o si identificamos que la víctima no respira de forma normal, lo primero que hay que hacer, según el algoritmo, es realizar 5 respiraciones de rescate. Estas 5 respiraciones de rescate, pueden ser efectivas, si la víctima puede recuperar los signos de vida y volver a dar signos de que recupera la consciencia. Si esto no es así, hay que iniciar después 15 compresiones torácicas para después seguir realizando una secuencia de 15-2. Un RCP 15-2 significa que realizamos 15 compresiones intercaladas con 2 ventilaciones. Si solamente hay una persona socorrista, hay que realizar todo lo anterior antes de llamar por teléfono a los servicios de emergencia. E incluso habrá que prolongar este RCP de 15-2 durante 1 minuto. Es decir, todo esto que se hizo hasta este momento hay que hacerlo durante 1 minuto para después llamar a los servicios de emergencia sanitaria. Este último paso, esta norma de esperar 1 minuto para llamar a los servicios de emergencia, solo se tendrá que dar en aquellos casos en los que haya un solo socorrista. Si hay más de una persona, obviamente esta llamada se realizará anteriormente. Luego explicaremos un poco por qué. En la realización de la valoración de emergencia, lo primero que se hace es ver si la víctima tiene o no consciencia, si está o no consciente. Para esto, ¿qué se va a hacer? Pues muy similar a lo que se hacía en población adulta. Se le habla de manera alta, se grita, se puede sacudir brevemente, suavemente a la víctima para ver si responde a un estímulo e incluso pellizcar en la zona del cuello, en la base del cuello, en la zona del trapecio, para ver si responde a un estímulo doloroso. En caso de que sí haya respuesta, si el niño o la niña se mueve, llora o habla, asumimos que está consciente y por lo tanto tiene una función respiratoria y circulatoria eficaz, si no, no estaría consciente. En estos casos lo que hay que hacer es vigilar a la víctima y pasar a la evaluación secundaria o de urgencia, en la que vamos a buscar si existe algún tipo de lesión, si existe algún tipo de fractura, hemorragia, golpe, algún objeto clavado, cualquier tipo de elemento que requiera una actuación de primeros auxilios, pero que en principio no pone en riesgo inminente la vida de la víctima. En caso de que no haya respuesta, si la víctima está inconsciente, la secuencia indica que tenemos que colocarla en decúbito supino, siempre teniendo en cuenta si existe o no riesgo de que pudiera haber una lesión de columna, y pasaríamos a realizar una apertura de la vía aérea. La apertura de la vía aérea en población pediátrica depende de si nos encontramos ante una víctima lactante, es decir, menor de 1 año, o en niños/niñas de entre 1 y 8 años. En caso de que sea un lactante, que se define como una persona de menos de 1 año, la cabeza debe ser colocada en posición neutra. La tendencia cuando un lactante está en decúbito supino es que el tamaño del cráneo, que es bastante grande en relación al resto del cuerpo, haga que su cervical tienda a flexionarse un poco por el volumen que tiene el cráneo en la parte posterior, la parte occipital.
Lo que vamos a hacer en este caso es realizar una mínima extensión de su cervical para alcanzar una posición neutra, lo que consideraríamos una posición neutra. En ese punto, en un lactante, se abre completamente la vía aérea, por lo tanto es el punto en el que habría que buscar. En niños mayores, que ya pasan de 1 año y hasta los 8 años, la cabeza se va colocando en leve extensión, menos pronunciada que en personas adultas, es decir, cuanto mayor es el niño o la niña, mayor va a ser el grado de extensión, y a partir de los 8 años ya alcanza un grado de extensión similar al que alcanzaría en una persona adulta para conseguir el objetivo de abrir la vía aérea. En caso de que, una vez que se realiza la apertura de la vía aérea, hay que verificar si la víctima respira o no. Se va a hacer lo mismo que se hacía en adultos, que es ver, escuchar, sentir. Hay que pegar el oído del socorrista, la socorrista, a la boca de la víctima y con la vía aérea bien abierta es ver si el pecho se mueve, escuchar si la víctima inspira y expira y sentir esa exhalación en la cara. Puede darse que sí respire con normalidad y en ese caso lo indicado es colocar a la víctima en posición lateral de seguridad y, por supuesto, avisar a los servicios de emergencia sanitaria y vigilar su estado. Una persona que se encuentra inconsciente, aunque respire con normalidad, hay que vigilarla. Si no respira o no lo hace con normalidad, si esa respiración es de características anormales, como por ejemplo una respiración entrecortada, con estertores, con sibilancias muy marcadas, una respiración que no suena normal, asumimos que la víctima está en parada cardiorrespiratoria y por lo tanto habría que continuar con el algoritmo haciendo la RCP. En este punto se puede también comprobar si existe algún cuerpo extraño dentro de la boca que pudiera estar limitando la entrada y salida de aire. Una vez que tenemos una víctima que está inconsciente y no respira o no lo hace con normalidad, iniciamos el protocolo de RCP. Lo primero que se hace en población pediátrica es aplicar ventilaciones, concretamente 5. Se aplican 5 ventilaciones seguidas mientras se mantiene la vía aérea, se cubre su nariz. Si el niño o la niña es muy pequeño, se puede cubrir con la boca del socorrista tanto la boca como la nariz. Se haría una maniobra de boca a boca-nariz. Pero con niños un poco mayores, pues ya no es posible hacer esto y se realiza un boca a boca similar al que se haría como en adultos, pinzando la nariz de la víctima. Se insuflan volúmenes muy pequeños de aire, especialmente en lactantes y en niños pequeños, ya que sus pulmones son más pequeños y podrían producirse lesiones por culpa de la sobretensión. Por lo tanto, es muy importante ventilar con una cantidad de aire, un volumen de aire adecuado al tamaño de la víctima. Al aplicar estas 5 ventilaciones de rescate puede suceder que las ventilaciones sean efectivas. Se completan las 5, más o menos un segundo cada una, y se comprueba si la víctima responde. Si no hay respuesta, hay que continuar con la RCP, ya iniciando después de estas 5 ventilaciones las compresiones torácicas. Si las ventilaciones son efectivas, por lo tanto, puede ser, si estas ventilaciones al realizarlas no se verifica que el pecho de la víctima se hinche y que no se ve que el aire entre en la vía aérea y alcance los pulmones, puede suceder que la vía aérea esté obstruida por un objeto extraño, cosa que es bastante habitual en víctimas pediátricas. Si se puede ver y se puede alcanzar, se intenta extraer, aunque en ocasiones al meter los dedos en la boca e intentar extraer un objeto que está muy hacia posterior, en la parte posterior de la cavidad bucal, puede resultar contraproducente y al meter los dedos se puede incluso impactar más ese objeto y bloquear más la vía aérea. Si la vía aérea no está libre porque no se realiza bien la maniobra frente-mentón o en la maniobra de apertura, pues hay que intentar reposicionar para que pase el aire. Eso es una cosa que habrá que ir probando sobre la marcha. En todo caso, no se debe perder mucho tiempo con esto, y si las ventilaciones no son efectivas y no se consigue que lo sean, pues hay que pasar rápidamente a realizar las compresiones torácicas. Después de estas 5 ventilaciones
cuando estas son efectivas y entran el aire en los pulmones de la víctima, puede suceder que muestre signos de vida y que respire con normalidad. En ese caso, si la víctima sigue estando inconsciente, lo indicado es colocarla en posición lateral de seguridad y reevaluar periódicamente, del mismo modo que haríamos si en la evaluación de emergencia viéramos que hay una respiración normal. Si aparecen signos de vida pero no respira con normalidad, hay que continuar ventilando hasta que se pueda recobrar esa respiración normal. Si no hay respuesta, si la víctima no responde, sigue inconsciente y no respira, hay que continuar con la RCP aplicando el protocolo de compresión torácica como viene estando indicado. Lo primero que habría que hacer, por lo tanto, en este caso es aplicar 15 compresiones torácicas. Estas compresiones torácicas en población pediátrica se distinguen de las que se realizan en compresión torácica para adultos, fundamentalmente por la fuerza y la profundidad con la que se aplican. El tórax de una víctima pediátrica se deprime aproximadamente 1/3 de su profundidad. Teniendo en cuenta las diferencias de tamaño que puede haber entre un lactante y un niño de 7 años, por ejemplo, no se establece un número de centímetros como si se da esos 5 centímetros que se comentan para adultos. En este caso, lo que se dice, para tener una idea aproximada, es que tiene que deprimirse 1/3 del grosor del tórax, de lo que sería el tamaño anteroposterior del tórax de la víctima. Estas compresiones se aplican en el centro del tórax con una frecuencia de entre 100 y 120 compresiones por minuto. En este sentido no hay diferencia respecto de lo que se haría en adultos. Es muy importante, aunque no aparece en esta diapositiva, que la víctima esté posicionada, esté tumbada sobre una superficie dura, que no se comprima. El RCP no se puede hacer en una cama porque lo que sucede es que el colchón amortigua la fuerza de las compresiones y estas dejan de ser efectivas. Y la localización de estas compresiones, o más bien, más que la localización, cómo se realizan estas compresiones, es que en lactantes de menos de 1 año se realizan con 2 dedos. Pueden ser los pulgares de ambas manos o los dedos medio y anular de una mano. O el dedo medio e índice también valdría. En niños un poco mayores, entre 1 y 8 años, se comprime con el talón de una sola mano o de las dos, según la edad y la complexión de la víctima. Lo normal es que se realice, que sea suficiente con la colocación de una mano. El talón de la mano se colocaría de forma similar a como se coloca en la RCP de adultos y la compresión se realizaría con solamente un brazo. Si la víctima no muestra signos de vida, hay que continuar con ciclos de RCP con una cadencia de 15-2. Esto significa que se alternan 15 compresiones torácicas con 2 respiraciones de rescate. Aquí es interesante hacer una pequeña parada para explicar por qué en el soporte vital pediátrico se aplica 15-2 y en el soporte vital de adultos se aplica 30-2. Y el motivo es que la causa de la parada cardiorrespiratoria en adultos suele ser cardíaca en la mayor parte de los casos, mientras que la parada cardiorrespiratoria en población pediátrica suele ser de origen respiratorio, suele ser porque hay un corte de la respiración y, por ejemplo, por una asfixia o por una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, y es prioritario, en el caso de la población pediátrica, la ventilación, aportar oxígeno, aportar ventilaciones efectivas para que se recobre lo que es la respiración. Ese también es el motivo de que el soporte vital pediátrico comience con 5 ventilaciones y no con compresiones, como sí lo hace el soporte vital en adultos. En el caso de que tengamos a en el caso de la víctima pediátrica, cuando no responde a las 5 ventilaciones iniciales y tampoco responde al primer ciclo de 15 compresiones, habrá que empezar a hacer este ciclo de RCP con una cadencia de 15-2 hasta que llegue la ayuda. Si solamente hay una persona
que está realizando esta maniobra, si no hay nadie más en el lugar que pueda ayudar, hay que hacer esto 1 minuto aproximadamente, lo que suele ser unas 5 tandas, unos 5 ciclos de 15-2, hasta que se coge el teléfono y se realiza la llamada a los SES, a los servicios de emergencia sanitaria, al 061 o al 112. ¿Por qué es esto así? Esto es así porque en el caso de población pediátrica, los primeros instantes de la RCP son vitales y a veces es suficiente con la realización de las ventilaciones o algunos ciclos de RCP para conseguir que la víctima se recobre. Y entonces es tan relevante hacerlo cuanto antes y mantenerlo al principio que no se puede perder tiempo ni siquiera para llamar. Durante ese primer minuto, es un minuto de oro que hay que utilizar para tratar de recobrar la vida de esa víctima. Si hay más de una persona, obviamente esto no tiene sentido, porque si hay otra persona que pueda llamar, la llamada tiene que hacerse de forma urgente cuanto antes, en los primeros segundos de la parada, cuando se verifica que la víctima está en esa situación, otra persona tiene que estar llamando por teléfono. Pero lo de esperar 1 minuto se aplica exclusivamente cuando solo hay una persona. También es verdad que se puede utilizar en algunos protocolos, aparece esta posibilidad, que es la de utilizar la función de manos libres del teléfono. Tras avisar, por supuesto, se retoma la pauta de RCP y, insisto, esta parada de 1 minuto solo se da en el caso de que haya una sola persona en el lugar de los hechos. ¿Por qué esta demora? Como comentaba anteriormente, en caso de haber solo una persona, esta demora se debe a que se considera que la parada se debe a asfixia y por lo tanto el aporte de aire es prioritario y a menudo suficiente para revertir la situación. Este primer minuto de RCP, en el que se prioriza, como se comentaba anteriormente, la ventilación, sobre todo con estas 5 ventilaciones iniciales, es esencial y a veces es suficiente para conseguir la recuperación de la víctima. El uso de desfibriladores en población pediátrica es muy poco frecuente. Y esto es así, y tanto es así que la utilización del DESA no se incluye en el algoritmo de soporte vital básico pediátrico. De todas maneras, en ocasiones podría ser necesario. El caso de que no sea necesario tan frecuentemente es porque, como decía anteriormente, la causa de la parada cardiorrespiratoria en población pediátrica suele estar ocasionada por un déficit de oxígeno, un déficit de ventilación, una asfixia o algún tipo de obstrucción de la vía aérea. No suele ser una causa cardíaca, que son aquellas que se pueden beneficiar, no siempre, en algunos casos se pueden beneficiar de una desfibrilación. Sin embargo, en ocasiones podría ser necesario algún niño o niña que tuviera alguna cardiopatía o algún problema congénito de corazón o demás, pues sí podría ser necesario hacer una desfibrilación y puede hacernos sospechar que podría ser necesaria en una parada presenciada y que no es debida a asfixia, por ejemplo. Supongamos un niño o una niña que tiene una parada que se desvanece mientras está haciendo deporte, por ejemplo corriendo, jugando al fútbol o haciendo hockey o haciendo una actividad en la que a priori no parece que hubiera una asfixia o una obstrucción de la vía aérea. O cuando el protocolo normal no produce respuesta, aunque este supuesto ya entraría más en el soporte vital avanzado, ¿no? Ya no tanto en el soporte vital básico. Algunas consideraciones a tener en cuenta en caso de contar con un DESA cuando se está atendiendo una parada cardiorrespiratoria pediátrica es que, primero, en lactantes no se recomienda su uso, o sea, en menores de 1 año no es una técnica a utilizar. Y en niños de entre 1 y 8 años es una técnica segura, pero requiere de parches especiales. Muchos DESAs tienen parches más pequeños para utilizar en niños. Estos parches tienen una característica, es que atenúan la descarga. El nivel de intensidad y voltaje que se aplica en una víctima pediátrica es menor que el que se aplica en una víctima adulta. O incluso algunos aparatos tienen una tecla especial de víctima pediátrica, lo que permite que la descarga se adapte al tamaño de la víctima y no aplica el mismo voltaje, misma intensidad que aplicaría a un adulto, lo cual podría ser
muy peligroso, contraproducente. En niños mayores de 8 años sí se puede utilizar un DESA con los mismos parches y el mismo software que para población adulta. Por lo menos así está reflejado en las guías de práctica clínica, en los protocolos.